van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile, institución no acreditada. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio. Los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas. Los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad, vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile, institución no acreditada. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio. Los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas. Los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad, vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile, institución no acreditada. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio. Los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas. Los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad, vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile, institución no acreditada. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio. Los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas. Los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad, vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al... Bien, vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión del coloquio que ha organizado la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad UNIAC. Segundo coloquio tiene por nombre Procedimiento de Protección y Violencia Intrafamiliar desde una mirada psicosocial jurídica, ¿ya?
Y tenemos dos relatores que nos van a comentar al respecto de esta temática. En primer lugar, quiero presentar al psicólogo Carlos Cifuentes, ¿cierto? Buenas tardes. Magíster en Gestión Educativa de la Universidad Europea de Madrid, diplomado en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica de Chile, y al señor Jaime Fuica Martínez, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, amplia experiencia profesional como juez del Poder Judicial. Bien, esta es, como yo les decía, es la segunda, el segundo coloquio de 3. Básicamente la idea es reflexionar respecto a las temáticas que incluyen tanto a las escuelas de trabajo social, de psicología y también de derecho. Veo hartos estudiantes de derecho, parece, en esta jornada. También vamos a transmitir, ¿cierto?, este coloquio a través de Facebook Live. Saludamos a todos los presentes que nos acompañan también desde esa transmisión. Y bueno, sin más que eso, quiero dejar entonces a los expositores. Que tengan una muy buena jornada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Estamos bien. Bien. ¿Cómo lo hacemos para...? ¿Parto yo, Jaime? Sí, ok. Sí, no, no. No hay problema. Déjenme probar si... Sí, perfecto. Bien, tal como comentó, cierto, nuestro moderador, este coloquio lleva por nombre Procedimientos de Protección y Violencia Intrafamiliar desde la mirada psicosocial. Cuando nos planteamos, cierto, una mirada psicosocial, es necesario comprender que es una mirada integrativa, al menos desde, cierto, la ejecución de una técnica o al menos desde la implementación de un programa. Por lo tanto, se considera relevante generar no tan solo una puesta en marcha en común, es decir, que tenga aspectos de las distintas disciplinas, en este caso, cierto, psicología, qué sé yo, leyes, trabajo social, sino que también, creo que desde mi experiencia, es muy importante generar un lenguaje común, pero con visiones, cierto, compartidas. Porque muchas veces ustedes saben como estudiantes que existe, cierto, esto de la formación por competencias conceptuales, donde cada uno de ustedes tiene un lenguaje y tiene, cierto, una manera de comunicar los procedimientos que ustedes llevan a cabo. Pues bien, el ejercicio de llevar un lenguaje común en una puesta en práctica, en una estrategia de intervención, no tan solo se remite al lenguaje, sino que también se remite a las concepciones. Es por eso que yo les traje una concepción, una conceptualización de... Voy a hacer con esto mejor, ¿ahí? ¿Se escucha mejor? Bien. Les traje una conceptualización de violencia. Y violencia acá, como ustedes se fijan, es un concepto de interacciones dinámicas entre agresión y víctima. ¿A qué voy con esto? Que esta interacción dinámica, en el fondo, implica la posibilidad de cambio. Muchas veces cuando las personas están inmersas en una dinámica de violencia, ¿cierto? Un abogado me podría decir, bueno, pero acá nosotros aplicamos tal procedimiento y con eso interrumpimos, ¿cierto?, el episodio violento, qué sé yo, se saca al agresor del hogar, ¿no es así? No, ahí yo le pregunto al experto. O a lo mejor quizás desde la lógica de un trabajador social habría que intervenir en la red, ¿no? Activar la red de contención, y quizás para un psicólogo habría que activar los recursos personales. Pero si nosotros no entendemos que esto depende netamente de las personas involucradas en esta dinámica, no tenemos noción de cambio. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, al agresor como la persona que comete el acto violento, ¿está ahí puesta la acción o no? ¿Qué creen ustedes? Si el agresor es quien ejecuta el acto violento, ¿quién tiene la posibilidad de interrumpir ese acto de acuerdo a esa concepción? El agresor solamente, ¿no? Por lo tanto, aquí al incorporar la violencia como un proceso de interacciones dinámicas, le damos a la víctima la posibilidad de poder interrumpir, independiente de la conducta del agresor. Y es ahí donde incorporamos un modelo dinámico de interacción. Pues bien, dentro de esta categorización de la violencia, me gustaría que entendiéramos la violencia intrafamiliar como una interacción donde cualquier miembro de la familia tiene la posibilidad de ser agresor o de ser agredido, ¿sí? Por lo tanto, aquí, si bien es cierto, tenemos un modelo y una ley que está enfocado en la violencia de género, también hay violencia hacia los hombres. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? También como una invitación, como ustedes como futuros profesionales y también los profesionales que estamos acá, esta invitación es a entender
que la violencia está inserta en un contexto de interacciones, independiente del género, independiente del nivel socioeconómico, independiente del nivel educativo. ¿Ya? ¿Por qué se los planteo? Porque muchas veces cuando yo les digo, pueden hacer un ejercicio muy rápido, y espero que me sigan. Cierren los ojos y piensen en una mujer violentada. Así de rápido. Probablemente ustedes ¿en qué pensaron? En una mujer vulnerable, en una mujer con recursos de un nivel socioeconómico bajo, una mujer sin estudios probablemente, no en una mujer como la que ustedes ven al lado de ustedes sentada ahora. Y eso tiene que ver con una concepción y hay que ser cuidadosos con eso. Porque en el ejercicio profesional, ¿qué es lo que uno plantea? ¿Qué es lo que uno plasma? Las concepciones de mundo que uno tiene. Por eso es importante conceptualizar antes de acercarnos a la intervención. Pero también les traje un modelo de intervención. Bien, lamentablemente no se ve muy bien, ¿cierto? Pero les puedo compartir la presentación. Cuando categorizamos la violencia intrafamiliar, la vamos a categorizar de acuerdo a las características de la víctima y a la forma de agresión. Y es así, ¿cierto? Como acá tenemos, por ejemplo, violencia conyugal y tenemos formas activas de esta violencia. Como, por ejemplo, ¿cierto? El abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual. Pero también hay formas pasivas de violentar a alguien. El ignorarlo. La mayoría, ¿quiénes de acá están en pareja? Levanten la mano. O tienen algo por ahí, qué sé yo. Qué poquito, somos todos solteros entonces ya. Pues bien, cuando usted se enoja con su homo sapiens, le vamos a decir a la señorita presente, cuando usted se enoja, ¿cierto?, con su esposa, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Eso es ignorar. Y eso es violencia psicológica. Ahora, ustedes dirán, ya, nos estamos poniendo un poquito graves. Pero cuando eso es repetitivo en el tiempo y cuando eso se transforma en nuestra pauta de interacción, lamento decirles que eso es violencia. Pasiva, pero violencia igual. Por lo tanto, la violencia para los futuros trabajadores sociales, psicólogos y abogados no solamente está afuera, también muchas veces está en nuestro contexto y nosotros no lo vemos. Cuando tú te das susto que llegue la jefa, hoy porque me va a pedir esto y que la forma en la que me lo pide, no es lo que me pide, si yo entiendo que esté enojada, es la forma. La forma alude a la relación. Y si tú te sientes amedrentado, hay que cuestionarse. Bien, respecto al comportamiento del agresor, muchas veces, aquí es algo que estábamos conversando con Jaime y algunos participantes, es ¿cómo yo identifico cuando alguien es violento? Porque la violencia es un tema súper normalizado, ¿no? Cuando usted quiere entrar a la autopista y vio que venía otro auto al lado y se metió, ¿qué es lo que hace usted? Le bloquea el paso, ¿cierto? No, qué patúo, ¿cómo es posible? Cuando usted quiere entrar al metro y viene tarde, ¿qué me importa? Me tiro por la masa, total, me empujaron. ¿Cierto? Y cuando tú te molestas y agredes a alguien en términos verbales, ¿no les parece que eso es tener una violencia que está naturalizada? ¿Por qué les planteo esto? Porque muchas veces en los programas en los cuales ustedes van a trabajar, las personas que llegan a esos programas como usuarios son personas que ya tienen una historia de violencia. Piensen en una persona a un nivel socioeconómico bajo. Ya está violentada por el sistema, ¿no? Los trabajadores sociales me podrían ayudar acá. Está excluido del sistema de oportunidades. No puede estar en un auditorio ahora, tiene que estar trabajando. Eso es violencia, ¿cierto? Entonces estamos en una sociedad donde esto está naturalizado. Y como futuros profesionales, ustedes tienen la responsabilidad de desnaturalizar y de visibilizar. Ahora yo les doy algunos indicadores más psicológicos asociados al comportamiento de un agresor para que ustedes, ¿cierto?, puedan en el fondo diagnosticar, mirar y también ir generando un lenguaje común entre las ciencias interdisciplinarias, entre los trabajadores sociales, los psicólogos, los abogados. Acá tenemos algunas características de un comportamiento del agresor. El abuso físico, abuso sexual, la intimidación, ¿cierto?, el abuso emocional, el aislamiento, el negar, el culpar y el minimizar. Quiero que nos enfoquemos, esto no sé si tiene puntero láser, en estos en estos 4. ¿Por qué razón? Porque los otros son comportamientos que uno ya reconoce como alguien violento. Si alguien me empuja de la nada, es evidente que el tipo es violento. Pero ¿qué pasa cuando él, por ejemplo, minimiza lo sucedido y usted como abogado le pregunta, ¿pero qué le hizo usted? Ay, si yo la empujé nomás. ¿Pero no se dio cuenta que con ese empujón se rompió la cabeza? Es que ella no se afirmó, pues. Probablemente escuches eso. O de repente incluso desde las propias víctimas, ¿cierto? No, si lo que pasa es que llegó tomado, entonces el tema es como que me zamarrió.
Eso es minimizar. Y si se fijan, no está solamente puesta esta conducta en el agresor, también está puesta en la víctima. Tengan ojo con eso. Bien, características de las víctimas de violencia. Esto principalmente cuando recibimos a la persona que ha sido agredida. Fíjense en esto que está en la pizarra. Hay una esperanza de cambio en la pareja. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque cada vez que tú dices, bueno, hay que denunciar. Sí, pero es que yo creo que estaba estresado. Es que no ha tenido pega hace tiempo. Él antes no era así. Esperanza de cambio, un cambio que nunca llega. Bien, roles en la pareja. Y esto se relaciona con lo anterior. Las mujeres, ¿cierto? La mayoría de las mujeres, al igual que los hombres, al momento de vincularse copian modelos. Copian modelos parentales. Como nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con nuestras parejas, tiene que ver cómo nosotros observamos que los adultos, cuando éramos pequeños, se vinculaban con los demás. Y aquí hay algo que está muy asociado al rol de género, lamentablemente, y es que la mujer tiene un rol de salvadora. Les explico. Él es malo. Malo, malo, de los malos. Pero ella dice, por mí va a cambiar. Yo lo voy a hacer cambiar. Y ojo, porque acá las mujeres, desde el género, también de repente cometen, no sé si errores, pero desde su desesperación, por ejemplo, la madre de ese malulo le dice a ella, tú eres buena, yo creo que tú lo vas a hacer cambiar. Y ella empieza a cargar una responsabilidad de que puede hacer cambiar a alguien, siendo que no entiende que las relaciones de pareja implican la noción de parejidad. Yo no te tengo que cambiar. Tenemos que generar un nosotros. Y en ese nosotros, ambos cambiamos. ¿Bien? Y acá tenemos, un locus de control interno. ¿Se escucha bien ahí o prefieren que siga con el micrófono adelante? ¿Con el micrófono? Sí, porque esto como que siento que no me... Ya. Tenemos, ¿cierto?, un locus de control interno. Este locus de control interno alude a que las víctimas se responsabilizan, es decir, todo lo que sucede guarda relación conmigo. Por lo tanto, si él se molestó y me agredió, fue mi culpa, ¿cierto? Si él está estresado, tiene que ver con que yo no cuido bien a los niños. Y alejándonos como de este paradigma o de este estereotipo, puede ser muchas veces que una mujer profesional, víctima de violencia, piense que yo igual me he descuidado, me he dedicado mucho al trabajo y no he estado en mi casa. Es obvio que él debe estar molesto. No tiene que ver, ¿cierto?, con estereotipos, tiene que ver con formas de interactuar. Bien. Característica de los agresores: hay una baja conciencia del problema, minimizan los hechos, su locus de control es externo, todo es culpa de los demás, ¿cierto? No, es que ella me hace enojar, no, es que la pega, no, es que mi jefa, etc. Hay bajo control de impulsos y hay una discrepancia en el comportamiento público y privado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces los agresores en términos psicológicos son personas intachables en términos sociales. Jamás pensé que esta persona podría hacer eso, ¿cierto? Pero en lo privado tiene un comportamiento totalmente discrepante. Y eso intimida a una víctima, porque la primera sensación es, ¿quién me va a creer? Pues bien, los impactos de la violencia en la salud mental, que guarda relación, ¿cierto?, con lo que nosotros íbamos a comentar acá, se genera un circuito problema. Y este circuito problema principalmente guarda relación con una ambivalencia emocional. Es decir, se genera una relación amor-odio. Lo quiero, pero lo odio. Me quiero quedar, pero no me puedo ir. Me gustaría cambiar, pero con él. Y esto claramente produce una comunicación paradójica y un doble vínculo. Me agrede porque me quiere, ¿cierto? Me cela porque le gusto. Y esta relación es ambivalente, porque en el fondo, cuando una relación es ambivalente o doble vincular, cuando en el fondo a ti te demuestran con las acciones lo contrario que con el lenguaje. Te pego porque te quiero. ¿Cuántos de uno, quizás más de alguno de nosotros cuando chicos le pegaron un coscorrón y era porque te corregimos, porque te queremos? ¿Ya? Bien. Vamos a pasar al sistema de protección. No sé cómo ando en los tiempos. ¿Bien? ¿Me queda tiempo? Sí, ya. Vamos a pasar al sistema de protección. Principalmente acá entendiendo qué técnicas se aplican, porque ya conceptualizamos la violencia, vimos características de los agresores, características de las víctimas, pero me gustaría también mostrarle algo más práctico, cómo intervenir o cómo desde las ciencias sociales nosotros intervenimos. Pues bien, aquí hay algunos modelos. Yo acá les puse algunas ideas que son claves y marcan, ¿cierto?, el abordaje de un caso de violencia, ya sea que ustedes lo aborden desde la ley, como futuros abogados, desde las políticas gubernamentales como futuros trabajadores sociales, o desde, ¿cierto?, el cuidado, el autocuidado y, ¿cierto?, el cuidado psicológico para los futuros profesionales de la psicología. Bien,
Acá tenemos la idea, ¿cierto? La visión de la multicausalidad. La violencia no es un problema de puertas adentro. Por favor, no lo entiendan así. La violencia no tiene que ver con que el hombre es violento y que la mujer es tonta y la aguanta. La violencia tiene que ver con un modelo social de relación. Cuando tú llegas a un punto en el cual ves como única salida el intimidar, el agredir a otro, tiene que ver con que ese modelo lo viviste tú. Por lo tanto, acá yo no digo que justifiquemos, pero sí hay que generar una mirada comprensiva de los hechos cuando uno se desenvuelve en las ciencias sociales. Ese hombre que es violento no necesariamente tiene una historia de violencia, pero a mí me extraña que en los cuestionarios que yo he visto o en las entrevistas que yo he tenido que supervisar, cuando se aborda o cuando se trabaja con un agresor, nadie le pregunta sobre su historia actual. Todas las personas se centran en qué le pasó cuando niño, que no sé qué cosa, usted fue víctima de violencia, cómo eran sus papás, pero alguien le pregunta ¿en qué trabajas tú? ¿En qué te desempeñas? ¿Cómo es la relación con tu jefe? ¿Cuánto ganas? ¿Alcanzas a cubrir tus necesidades básicas? ¿Por qué estás frustrado? Eso queda en la nebulosa, se asume. ¿Bien? Por lo tanto, es un modelo multicausal, donde acá tenemos que generar un sistema de protección integral. ¿A qué me refiero? No solamente en el ámbito psicológico, ni en el ámbito físico, donde se centra fundamentalmente la intervención actual, sino que también en el ámbito cognitivo y en el ámbito social. Hay que activar todas las redes. Y ese modelo, cierto, apunta a un modelo de protección integral. Y finalmente, para esto necesitamos una articulación institucional. Cierto que el psicólogo del programa trabaje con el psicólogo del CESFAM, el psicólogo del CESFAM quizás con el abogado de no sé dónde, y finalmente generemos una intervención, cierto, más integrativa. Pero para eso se requiere que todos conceptualicemos la violencia de la misma forma y no que tengamos áreas de expertise como es lo que sucede ahora, ¿no? Bien. Primera técnica que se utiliza, ¿cierto?, en los modelos gubernamentales para abordar el tema de la violencia, ¿cierto?, es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, ¿cierto?, es una evaluación de los comportamientos, tanto del agresor como de la víctima. Y esta evaluación se puede hacer a través de pruebas estandarizadas, pero generalmente son cuestionarios, donde sitúan a la persona, ¿cierto?, en un nivel de riesgo y al agresor en un nivel de agresión. Dependiendo de esto, se plantean intervenciones en términos primarios, una intervención de abordaje, ¿cierto?, en términos intermedios, cuando ya se comienza a intervenir sin, por ejemplo, generar gran movimiento en la red familiar, y una intervención más profunda cuando se requiere cambiar patrones. Yo les traje algunos ejemplos de cada una. Aspectos que considera esta evaluación, como yo les comentaba, historia de la violencia. La violencia es, cierto, vista como un elemento histórico y recursivo en la historia de las personas. No solamente es violento ahora, ni solamente fue violento, cierto, en su infancia. Quizás también, cierto, tiene posibilidades de cambio a lo mejor al futuro. Ahí vemos, cierto, una historia de la violencia, violación previa de medidas cautelares para el caso de los abogados, manifestaciones específicas como agresiones físicas, sexuales, amenazas, el abuso de alcohol y drogas, ideación o intentos de suicidio, trastorno de la impulsividad, uso y acceso a armas, minimización o negación de la violencia. Algunos de los indicadores que evalúan estas escalas. Dependiendo de cuánto es cierto, aumentado, descendidos, aparezcan estos indicadores, se sitúa al agresor y a la víctima en un nivel para poder intervenir. ¿Cómo activar factores protectores? Y aquí viene, cierto, la gran pregunta. Acá yo les compartí un modelo de la violencia familiar de Bronfenbrenner, que habla, cierto, que la violencia se desarrolla por niveles, ¿ya? Y aquí, no sé si se alcanza a ver o no, muy poquito. Voy a ver si... Ahí. Si les puedo explicar. El modelo ecológico de violencia intrafamiliar de Bronfenbrenner define sistemas donde se produce la violencia. El primer sistema es un sistema individual. Acá, si bien es cierto, yo les presento este modelo con las características negativas de cada subsistema, también se puede interpretar... Tengo un problema con el audio. ¿Se escucha? También se puede interpretar, ¿cierto?, como en positivo. Les explico. Existe un microsistema, que es el sistema donde las personas nos relacionamos con los demás de manera privada, principalmente la familia. ¿Cuándo este microsistema está dañado o afectado con la violencia? Cuando en la interacción de los hijos con los padres o entre los miembros de la familia tenemos indicadores como desórdenes psicológicos de los padres, abuso de alcohol de los padres y pautas violencias de interacción. Golpes, castigos físicos, ¿cierto?, castigos psicológicos. Otro modelo donde nosotros podemos intervenir, acá también para los trabajadores sociales es muy útil y para los psicólogos, es en el microsistema, ¿ya? Y el microsistema, ¿cierto?, guarda relación
en la relación principalmente acá de parentalidad o de pareja. Ese es el microsistema. ¿Cómo yo me relaciono con mi pareja? Es mi microsistema, ¿cierto? Conversamos los conflictos, nos sentamos a negociar, o uno de los dos empuja hasta que logra, ¿cierto?, convencer al otro. Tenemos un mesosistema, y el mesosistema es lo que rodea a estos microsistemas como la familia. Aquí en el mesosistema podríamos ubicar, por ejemplo, el colegio. Podríamos ubicar la red, la famosa red que se habla, ¿cierto?, en psicología, en trabajo social, etcétera, en leyes, ¿ya? Ahora, cuando la red no logra contener, tenemos un ambiente violento peligroso y promotor de la violencia. Por ejemplo, una población vulnerable. Muchas veces los niños llegan al colegio con patrones de conducta que son, ¿cierto?, desadaptativos para la realidad escolar. ¿Y qué es lo que sucede con esos niños? Queda excluido de la realidad escolar. Pero los profesionales de la educación se preguntan que ese patrón con el cual actúa el niño en el aula es útil para desenvolverse en su contexto, porque cuando él llega a su lugar donde vive, tiene que defenderse, tiene que sobrevivir. Y él no le puede decir al tipo de al lado, oye, pelafustán, muévete si no va a llamar a carabinero. No, eso ahí no funciona, ¿ya? Por lo tanto, acá también tenemos que mirar, ¿cierto?, este mesosistema. Y finalmente tenemos un macrosistema, que es lo que rodea estos mesosistemas, que es donde comienzan a actuar y donde intervienen ustedes. La red gubernamental, ¿cierto?, los programas de apoyo a las víctimas de violencia, los programas, ¿cierto?, de intervención que realizan los psicólogos en conjunto con los trabajadores sociales. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando tengan que interpretar el modelo de la violencia, ya sabemos que es desde una perspectiva dinámica y multicausal y multifactorial. Para eso se utiliza este modelo. Y este modelo plantea, ¿cierto? Se me había olvidado. Y este modelo, ¿cierto?, permite tener una visión sistémica de lo que es la violencia, y ahí incorporamos nuevamente la invitación que yo les hacía. Ver la violencia como una pauta relacional. No es un hecho, no es focalizado en una persona. Es una pauta de relaciones. Esta es otra técnica que se utiliza, que es el modelo La Rueda de la Igualdad. Y aquí lo que se pretende es, ¿cierto?, identificar conductas y cambiarlas a través de la psicoterapia o a través de talleres psicoeducativos. Es decir, yo cambio la conducta a través de la reflexión y de la interacción con el otro. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Primero, si la conducta es amenazante, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esa conducta amenazante? Enseñarle a esta persona a actuar y hablar para hacer sentir seguro al otro, permitir la expresión y el diálogo. Y ahí uno como profesional tiene que empezar de repente a reeducar en estas relaciones sociales. Porque muchas veces la víctima no opina y el agresor se lo habla todo. Me imagino que a más de algunos de ustedes en práctica les debe haber pasado eso. El agresor, no señorita, yo no he hecho nada. Y él verborrea, ¿cierto?, gigante, y la otra persona sin poder expresar nada. Tenemos comenzar, ¿cierto?, a enseñar el respeto, escuchar sin juzgar, valorar opiniones con tener, confianza y apoyo, honestidad y responsabilidad. Si se fijan acá, tenemos pilares que fortalecemos a través de acciones, ¿ya? Y esto se puede hacer en un taller psicoeducativo, se puede hacer en un contexto de terapia grupal o terapia individual de pareja. Dentro de otro modelo de intervención tenemos el modelo de los primeros auxilios psicológicos. ¿Hay estudiantes de psicología o acá de trabajo social? Solamente derecho. ¿Derecho había escuchado acerca de esto? Bien, los primeros auxilios psicológicos es un modelo que se basa en un modelo de terapia que nosotros vemos en el Magíster de Derecho, acá en UNIAC, que es el modelo de terapia centrada en soluciones, donde yo le muestro a las personas, ¿cierto?, de derecho, bueno, cuando usted recibe una persona, ¿cierto?, víctima de violencia, usted actúa de acuerdo a la ley. Pero ¿qué pasa cuando tiene que interactuar con los trabajadores sociales y los psicólogos? Porque el trabajador social le habla, ¿cierto?, de, no, la resistencia, es que el sistema está mal. El psicólogo le habla que todo es un proceso y usted habla del artículo 2, versículo no sé cuánto. Y finalmente no hay un lenguaje común. Entonces, finalmente, ¿cómo nosotros podemos trabajar en equipos multidisciplinarios si no tenemos concepciones comunes? Este modelo sirve para todos. Y acá, ¿cierto?, el primer paso es realizar el contacto psicológico que va desde la cercanía a la contención. En el fondo es contextualizar el problema. Hay un examen de las dimensiones del problema, que es cuánto le afecta a la persona, cuán capaz se siente de enfrentarlo, y de repente tú haces una lluvia de ideas de todos los problemas que tiene. Y tú le dices, le das una falsa ilusión de alternativas. Tienes que elegir al menos uno, el que te resulte más fácil, para comenzar a trabajar ahora. Es decir, ya no puedes ser más la víctima, tienes que empoderarte, aunque sea con lo más fácil, ¿cierto?, lo que tengas más a la mano. Se analizan las posibles soluciones y se invita a la persona y se guía a la ejecución de esta acción que decidió implementar. Y luego tú realizas un seguimiento. Cuando esta fase termina,
Se utiliza el modelo de intervención de segunda instancia. Este se inicia cuando los primeros auxilios psicológicos cesan e implica integrar la crisis a la historia vital. Es decir, acá no es borrón y cuenta nueva, no es que yo ya lo sufrí, yo ahora me concentro y yo crezco como persona. En el fondo aquí, a través de un trabajo psicológico, tú integras la crisis a la vida. Esto te pasó, te sucedió, te dañó. Estamos claros. Y estamos claros en los efectos que tiene la violencia en una persona que es maltratada, ¿cierto? Pero también está la invitación al entender que tienes una nueva oportunidad. Porque ya todos sabemos, lamentablemente, que en este país hay muchas mujeres que no tuvieron una segunda oportunidad, que son todas las víctimas de femicidio. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que podemos hacer? A través del análisis de todas estas dimensiones, tú, en el fondo, instauras la noción de cambio y, ojo, y este consejo se lo doy a los abogados, cuando la gente se queja de que la justicia es, ¿cierto?, ciega, que nunca hay justicia, la justicia no solamente implica el castigo a quien hizo algo mal o al agresor, la justicia también da porque a ti te dan una nueva oportunidad. Y todos los programas donde ustedes van a trabajar son una nueva oportunidad que las personas pueden aprovechar, que pueden emprender de nuevo. Por lo tanto, ahí instauramos la noción de justicia. Bien, me traté de apurar para cumplir con los tiempos, no afectar, ¿cierto?, a Jaime. No sé si abro la ronda de preguntas ahora o posteriormente. Al final, bueno, al final anoten ahí las preguntas, ¿cierto? Y podemos reflexionar un poco más en profundidad del tema. Muchas gracias por su atención. Jaime. Gracias. ¿Te cambia o tú? Simplemente no. Con el, Ahí. el de la- Bien. Comienza. Carlos ha hecho, buenas tardes, una interesante exposición desde el punto de vista psicológico en torno a la violencia. ¿Qué rescatamos como eso? Perdonen que me introduzca en el tema de esta forma, de que nosotros los que estamos acá en esta sala y que somos abogados, poco y nada sabemos de la violencia, literalmente, ¿no? Como fenómeno psicológico. Nosotros la tratamos desde un punto de vista legal, jurídico, bajo un lenguaje que dista de lo que claramente Carlos ha tratado de exponer el día de hoy. Agradezco sin duda la invitación que nos hace la universidad para plantear en estos escasos minutos, ¿cierto?, un tema que es asaz complejo, que cuesta abordar desde un punto de vista temporal, me refiero a lo limitado del tiempo, pero donde trataremos de poder darle una consistencia para que abordemos tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico el escenario de la violencia intrafamiliar. Somos violentos por naturaleza. Nadie nos puede negar eso. El hombre tiene un mecanismo de defensa que es la violencia frente a eventuales circunstancias que nos hacen y nos surge justamente naturalizarla en ciertos y determinados momentos. Y es tan naturalizado el tema de la violencia entre nosotros que Andrés Bello y leyes posteriores la incluyeron dentro del Código Civil, al punto tal que justificaban los castigos, correctivos y todo lo que ello implicaba hacia los menores. Hoy ya eso no rige. Nos preguntamos por qué. Bueno, vamos a ver un poco a propósito de la evolución de este fenómeno que es la violencia intrafamiliar, pero en cuanto a su fase histórica, hemos tenido que recoger este concepto, que a lo mejor es una lata, ustedes lo pueden encontrar literalmente en la ley, ¿cierto? Y la ley lo que hace es definirla desde un punto de vista normativo como todo maltrato que afecta a la vida o la integridad física o psíquica de quien tiene o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea, ser un pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común o sobre un menor de edad o discapacitado que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Traigo a colación este concepto para entender un poco el fenómeno de la violencia intrafamiliar tan arraigado hoy por hoy entre nosotros. Y me hago la pregunta, ¿desde cuándo ustedes conocen del fenómeno? ¿Desde cuándo se habla? No es un fenómeno, ¿cierto?, que venga de nuestros ancestros, que nuestros abuelitos hayan hablado de violencia intrafamiliar era impensado. Es un fenómeno que tiene 25 años, sin ir más lejos, de realización y concreción en nuestra idiosincrasia, por llamarlo de alguna forma. Y ello lo hago patente a propósito de justamente el primer escenario, que fue
en el año 1994, cuando se dicta la llamada Ley 19.325 y que radicalizaba ante los juzgados civiles el fenómeno de la violencia y el maltrato. Y era tan residualmente tratado por parte de los jueces, con el respeto de, no sé si hay algún juez acá civil, no está la profesora Benkis, que podrá a lo mejor darnos luces en torno a aquello, que esto quedaba entregado incluso al alero de la materialización que en cuanto a su trabajo hacía el oficial primero o el secretario del tribunal. Casi era dejado de lado por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque era un fenómeno al cual se tenían que abocar. ¿Y cuál era el gran problema? El gran problema que ofrecía esta ley, que posteriormente, por cierto, fue modificada, la imposibilidad de dar cobertura. La sencilla razón de tener que sancionar de algún modo con bajo una estructura de violencia donde la gran mayoría de las veces las defensas acudían a entender que no había violencia, sino que eran vendetas. Acciones, ¿cierto?, materializadas por parte de mujeres en contra de hombres para obtener una ganancia secundaria. Un beneficio económico, ¿cierto?, la posibilidad concreta de tener, de esta forma, por decirlo en términos bastante poco jurídicos, agarrado del moño al marido o a la pareja, y de esta forma obtener, ¿cierto?, una ganancia que era la que se propendía a creer que eso tenía algún grado de justificación. ¿Qué ocurre? Nuestra legislación, como es justamente una legislación copiona, y hay que decirlo tal cual, ¿cierto?, y al alero de lo que son los tratados internacionales y lo que está ocurriendo como fenomenología en otras partes del mundo, ¿cierto?, en el año 2005 por primera vez instaura la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley 20.066, que viene a derogar el antiguo sistema, dándole justamente un marco de acción mucho más cabal, mucho más concreto a lo que era la acción jurídicamente intentada para proteger a quienes estaban en esta situación de poca cobertura, llamémoslo así, desde el punto de vista jurídico. Esta ley justamente hacía una cuestión que era relevante: radicalizar o radicar en los nuevos juzgados de familia todo el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Sacó entonces, se radicó de la justicia civil todo el contexto de violencia intrafamiliar. Los jueces civiles aplaudieron esta medida, dijeron tenemos un trabajo menos que materializar, por cierto, y ahora serán los jueces de familia los que se tendrán que hacer cargo de este fenómeno. Ello aparentemente no fue suficiente, porque esta propia ley es la que ha sido, la que nos rige hasta el día de hoy, con un par de modificaciones que veremos más adelante, pero me interesa fundamentalmente dar a conocer que esta ley, que es la de violencia intrafamiliar, insisto, disculpando el tecnicismo que hay en torno a esto, por lo que Carlos expuso, que es tecnicismo desde el punto de vista psicológico, ¿no?, ¿cierto?, propende a definir situaciones de riesgo e intimaciones a las que podrían estar expuestas las víctimas. Del mismo modo, esta ley, ¿cierto?, obliga a los tribunales de justicia, fundamentalmente a los tribunales de familia y a los juzgados de garantía, como lo veremos a continuación, a hacerse cargo del fenómeno, pero además en torno a ciertas personas que tienen algún grado de situación particularizada para la ley, como son las mujeres embarazadas, ¿cierto?, o personas con discapacidad con alguna condición que la hacía o la hace vulnerable. Finalmente, la ley lo que hace es definir conductas que se circunscriben a lo que es la violencia doméstica, imponiendo, y ojo, aquí está un poco la relevancia de esta ley, la obligatoriedad para el Estado de prevenirla y prestar asistencia a las víctimas. La pregunta es, ¿se cumple aquello? ¿Estamos justamente dándole pie muerto a lo que establece la ley o simplemente la ley ha tenido cobertura? Lo veremos a continuación. Prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, proteger a las víctimas de dicha violencia y, consecuencialmente, erradicar los actos de violencia intrafamiliar vienen a ser, ¿cierto?, los objetivos centrales que plasma esta ley, que es la Ley 20.066. En este análisis, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacernos cargo básicamente de cómo esta ley se disgrega en torno a dos ámbitos de competencia que son los que a continuación voy a tratar. Porque nos tenemos que hacer la pregunta sucintamente, antes de eso, de cuáles, y esto ya lo abordó Carlos, justamente los tipos de maltrato a los que hace referencia la ley. ¿Ah?
el físico, el económico, el sexual y el psicológico, sin perjuicio de que existen otras áreas, otras vetas de actuación en torno a los agentes que promueven la violencia, son quizás los rasgos más destacables en torno a la forma como se concreta la violencia intrafamiliar. Físicamente, ¿cierto? Ustedes lo saben, golpes con los puños, con objetos contundentes, patadas, empujones, etcétera. Económicamente, donde hay también una situación de desventaja de aquel que gana más, porque frente a aquel que gana menos, se niega una condición, el dinero necesario para la mantención tanto propia como de los hijos o hijas de familia, el maltrato psicológico con insultos, humillaciones, gritos, intimidación, amenazas de agresiones físicas, etcétera, y finalmente el maltrato sexual, que es otra forma de violencia donde se forza físicamente o psicológicamente a sostener o a mantener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales humillantes o degradantes. Entonces, las aristas de violencia intrafamiliar, que son, por cierto, las más relevantes desde el punto de vista de su tratamiento jurídico, son las que tenemos que abordar desde el prisma tanto de la justicia civil, como son los juzgados, cierto, de familia, desde su prisma también penal, como son los actos que se desenvuelven ante los juzgados de garantía y ante los tribunales orales en lo penal. Ahora sí, quisiera traer a la luz de esta exposición simplemente una estadística, no es para nada latera, en cuanto a la prevalencia de la violencia intrafamiliar en la población. Estas estadísticas son recogidas del Ministerio Público con datos duros del año pasado, recientemente. Por tanto, fíjense quiénes son los mayores receptores de violencia. Niños y niñas con un 72,3%, mujeres luego y finalmente adultos mayores. Uno piensa que tal vez la mujer es la que tiene quizás mayor prevalencia. Claro, se incluye dentro de del sexo a las mujeres en el ámbito de niños y niñas. Pero otro fenómeno importante que tenemos que traer a la luz de esta exposición, más allá de esta estadística de la prevalencia de VIF por la población, es, a propósito de las mujeres, cuáles son justamente los rasgos de violencia más indicativos en torno a las mujeres, que son la mayoría, por cierto, en esta sala. Psicológica, de vida, física, sexual y finalmente física grave, ¿ya? Dato que es muy cierto, 35,7% de las mujeres de entre 15 y 59 años ha sido víctima de violencia alguna vez en su vida. Estoy hablando que de un universo de aquí de 100 personas, 35 han sido golpeadas o han sufrido algún grado de violencia, no han sido golpeadas, han sido objeto de un grado de violencia. ¿Ah? Cada cual en su fuero interno podrá responderse y hacer memoria de cuándo ocurrió eso. Aquellos que no, por supuesto, no. Y ojalá que nunca lo tengan que rememorar. Finalmente, factores de riesgo para la mujer. Quiero enfocarme un poco en el tema de la mujer, siendo esta justamente aquella receptora en mayor medida de lo que es la violencia intrafamiliar. Mantener relaciones de tipo abusiva o controladora en un gran porcentaje. Poseer creencias que justifican agresiones contra la mujer, 47%. Haber sido víctima de violencia física en la infancia, un 42%. Poseer una pareja que haya sido víctima de violencia intrafamiliar en la infancia, 28%. Una pareja que ha tenido peleas físicas con otras personas, 24%, y así. Una pareja que consume alcohol excesivamente, más de 2 veces a la semana, 20%. Está permitido el traguito una vez por semana, por cierto. ¿Ah? Nadie lo evita, pero ya más de eso parece que fuese un indicativo. Y poseer finalmente una pareja que consume drogas también. Todo aquello, ¿cierto?, apunta en torno a este factor de riesgo al que hizo referencia Carlos y también en torno al direccionamiento de quien es receptor en mayor medida de violencia intrafamiliar. Un tema importante, ¿quiénes son los sujetos protegidos por la ley de violencia intrafamiliar? No deja de ser relevante entender de que no todos, evidentemente, estamos amparados bajo el alero de esta ley o tenemos la posibilidad de accionar. La ley establece que justamente el cónyuge, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padre o madre de hijo común, aunque no haya existido convivencia, incluyendo por igual a los parientes del ofensor, su cónyuge o actual conviviente en su línea recta, que incluye a toda la ascendencia o descendencia, o colaterales hasta la relación tíos, tías, sobrinos, sobrinas. Y además, cualquier otra persona que sea menor de edad o con discapacidad que se encuentre bajo la dependencia de cualquier integrante de la familia. Qué interesante. Nosotros nos tenemos que aprender esto de memoria para efecto de entender la violencia intrafamiliar, no. Pero sí tenemos que estar en una de estas condiciones para saber que podemos accionar
en el ámbito de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? ¿Novios? ¿Pololos? No. Fíjense que no está abordado por la ley. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como Portugal, por ejemplo, en la misma legislación argentina, donde efectivamente el tratamiento de la violencia intrafamiliar incluye a estos sujetos, a sujetos pasivos y sujetos activos dentro del contexto de violencia. ¿Por qué Chile no lo ha hecho? Simplemente porque no ha sido objeto de modificación en la ley y se propenderá a aquello en poco tiempo más, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es una cuestión que quiero traer a colación? Y perdonen la autorreferencia, hace un par de semanas atrás me tocó llevar a cabo una audiencia de un vocalista de un grupo, y esto es público, así que no estoy siendo infidente, del grupo Los Tetas. Y él fue objeto de una suspensión condicional, justamente sancionado al alero de la ley de violencia intrafamiliar, o más bien sancionado objeto de una salida alternativa en el proceso penal. Y me dijeron, profesor, pero en el famoso Titae, no era sino pololo de la víctima que salió luego dando declaraciones en la prensa. Sí, pero esa relación era una relación de convivencia. Efectivamente eran pololos, novios, pero convivían. Por lo tanto, cabían dentro del escenario a tratar por parte del legislador y que estamos graficando en este sentido. Aquí es donde quiero ya concretar un poco la exposición. Déjenme ver cómo estoy en el tiempo. Sí. En torno a la competencia de los tribunales, tenemos dos aristas, dos unidades de tratamiento de la violencia intrafamiliar. Bien lo saben ustedes, bien lo saben quienes están tramitando, quienes trabajan como abogados y quienes, ¿cierto?, procuran. En este sentido, la competencia se radicaliza en los tribunales de familia frente a actos de violencia intrafamiliar, ojo, no configurativos de delitos. Por lo tanto, donde tiene cabida el maltrato psicológico y físico, donde no median lesiones. Puede haber perfectamente un puñetazo, un golpe, pero que no evidencia ningún tipo de lesión en la víctima. Y aquello, consecuencialmente, ¿cierto?, no puede ser tratado sino a través de la sede de familia. La otra sede corresponde a la sede penal, los tribunales penales, de garantía y orales en lo penal, de actos de violencia intrafamiliar constitutivos de delitos. Y aquí me quiero hacer cargo tanto de los delitos contra la vida, amenazas, ¿cierto?, contra alguno de los sujetos que forman parte de este núcleo receptor de la violencia, lesiones leves, lesiones menos graves, y finalmente el delito de desacato. Hay un escenario que es bastante sui generis que guarda relación con el maltrato habitual, lo hablaré enseguida para darle una consistencia a esto, porque el maltrato habitual, antes de la modificación última que me dio por parte de la ley, del legislador en el año 2017, era justamente un delito residual y que estaba condicionado a la procesabilidad que hacía de alguna forma el juez de familia. Yo acudía ante el juez de familia, materializaba una denuncia y el juez de familia, ¿cierto?, no hacía nada con respecto a esto, sino que al segundo intento o al tercero, cuando ya decía aquí hay habitualidad, me declaro incompetente, remito los antecedentes ante la justicia penal porque este es un delito, maltrato habitual. Fíjense que la habitualidad no está dada por el número de actos de violencia. Puede efectivamente haber una denuncia, pero el juez, al analizar los antecedentes, y me refiero al juez de familia, podrá entender de que esta violencia es una sucesión de actos repetitivos en el tiempo, casi consuetudinarios para la pareja o para, ¿cierto?, la víctima y el ofendido, y consecuencialmente estimar que esa única denuncia es configurativa de un delito para efectos de remitir el antecedente para ante la fiscalía o ante el juzgado de familia respectivo. En torno a esto, ¿cierto?, ya sabemos que son competentes tanto los tribunales de familia y las fiscalías para efectos de recepcionar las denuncias como Carabineros o la Policía de Investigaciones, que concretan entonces las formas de denunciar los actos de violencia intrafamiliar. Y aquí me quiero detener simplemente en la innovación que impone esta ley, que es la Ley 20.066. ¿Cierto? Establecer un procedimiento más breve y desformalizado, evidentemente, ¿cierto? La justicia de familia lo es en sí misma, desformalizada, bien lo saben quienes tramitan ante los juzgados de familia, no existe, ¿cierto?, un orden consecutivo legal, consecuencialmente con ello nosotros podemos denunciar y estar frente a una eventual medida de protección que queramos recabar de parte del juez,
Pero esta ley crea el delito de maltrato habitual, y es aquel al que estábamos haciendo referencia. Y eso es innovador, porque justamente habla del ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto a las personas señaladas como sujetos pasivos por parte de la ley. Esta habitualidad atenderá al número de actos ejecutados como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Y ahí está un poco lo que decía adelante. El Ministerio Público solo podía iniciar la investigación por el delito tipificado anteriormente, esto es el delito de maltrato habitual, si el respectivo juzgado de familia remitía los antecedentes conforme a lo que disponía el artículo 90 de la ley. Sin embargo, el año pasado, recientemente, en el año 2017, se eliminó este requisito de procesabilidad existente hasta ese año y se posibilita el inicio de la investigación sin necesidad de que medie una denuncia o remisión de antecedentes del Tribunal de Familia. ¿Qué significa esto en buenos términos? Hoy día yo, o usted, o cualquiera de nosotros puede ir ante la Fiscalía y materializar una denuncia por maltrato habitual, presentar una querella por maltrato habitual y no quedar condicionado entonces a lo que establecía el juez de familia, que evidentemente era un descanso para él no tener una causa más entre sus narices para tener que resolver. Esto forma parte de quienes pueden denunciar. La verdad de las cosas es que no hay mayor alteración en torno a quienes pueden denunciar naturalmente, conforme a lo que son justamente los que tienen la posibilidad concreta de materializar el ejercicio de la acción en materia de violencia intrafamiliar. Tenemos acá aquellas personas que están obligadas por ley, también fiscales, jueces, jefes de servicios hospitalarios, cuando verifican algo tan simple como un acto que a su entender pudieran ser configurativos de violencia intrafamiliar. Quisiera contar una anécdota. Hace un tiempo atrás, a mi hija, ella se cayó estaba en la cama, estaba viendo televisión, ¿cierto? Y tuvo que, no sé, la expresión médica, luxarse un codo, o parece que se le salió el codo. Esto fue en realidad cuando tenía 6 meses. ¿Ah? Y fue bastante violento, la veíamos llorar y no paraba de llorar. Y yo simplemente, sin ser médico, con un poco de paracetamol para niños, pensando que eso le iba a quitar el problema, hasta que siguió con el llanto. La llevamos a la clínica y lo primero que hace el médico, el pediatra de urgencia, es mirarme, ¿qué le pasó? Tratándome casi como un ofensor, como que yo la había golpeado, pero efectivamente porque ven o verifican ellos ante la necesidad que tienen cualquier acto para efectos de ponerlo en conocimiento de la autoridad respectiva. No, lo que pasa es que y fue en realidad un acto no donde yo se amarré a mi hija, por favor, no, sino que simplemente donde ella, al tratar de acomodarla en la cama, ¿cierto?, se sintió un pequeño clic que me llegó a doler hasta el alma, pero eso lo cuento a título personal como un escenario que puede significar incluso estar como potencial denunciado frente a un acto de violencia intrafamiliar. ¿Ah? Ojo con ello, con quienes tienen la obligación de denunciar, sin perjuicio además de los carabineros, las policías, ¿cierto?, y los propios jueces cuando verifican hechos de violencia intrafamiliar. Finalmente, quiero hacerme cargo del tema sancionatorio, que es relevante para los efectos de entender el ámbito de aplicación de la ley de violencia intrafamiliar. En materia de familia, ante los juzgados de familia, nosotros no podemos aspirar sino a la imposición de una multa que va, ¿cierto?, de media a 15 unidades tributarias mensuales. Una multa, una pena pecuniaria frente a un sancionamiento de violencia intrafamiliar. Relevante esto, pero además siempre con las penas accesorias que son conjuntas con lo que puede ocurrir en el ámbito penal. Y esto es más relevante. La víctima lo que busca es esto, no la pena pecuniaria. La obligación de abandono del hogar común, ¿cierto?, la prohibición de acercamiento a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo, la prohibición en el porte y tenencia o el comienzo de armas de fuego, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar y la obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esto es común con el ámbito penal, con el ámbito punitivo. Cuando se sanciona penalmente la conducta de violencia intrafamiliar por lesiones que se hayan causado a la víctima, por amenazas que se hayan causado a la víctima o por el delito mismo de maltrato habitual, siempre van aparejadas estas sanciones accesorias que son concomitantes a la pena corporal que establece el Código Penal para ello.
permítanme saltarme esta lámina porque en realidad habla de las medidas cautelares que guardan relación con un ámbito de la justicia de familia. Quiero simplemente abordar desde una temática finalista. Esto va a quedar a disposición de ustedes, por cierto. Lo siguiente, ¿cuán efectivo es el sistema? Fíjense que nosotros tenemos que tratar de compararnos con otras legislaciones, con lo que está pasando en el mundo moderno. Siendo la violencia intrafamiliar un tema que tiene 25 años, ¿ah? Va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, no es algo que acabe. Nos tenemos que preguntar si es efectivo el sistema, si es efectiva la justicia de familia, si es efectiva la justicia penal para darle cobertura. Y la respuesta pareciera ser que no. Pareciera ser que aquel que es sancionado con incluso una pena privativa de libertad sale de la cárcel y vuelve a golpear a su pareja. Pareciera ser que aquel que es, cierto, sancionado con una pena pecuniaria paga la multa y vuelve a ofender a los 2 meses a su pareja. Fíjense que la justicia en este sentido no tiene otro rol, cierto, que hacer eco de lo que establece el legislador, un afán correctivo. Pero todo apunta, y en este sentido quiero hacer el llamamiento a lo que puede ocurrir, a que en poco tiempo más nos encontremos frente a una despenalización de los actos de violencia intrafamiliar, una entrega por parte del legislador, y fíjense lo que estoy diciendo, a la mediación penal, ¿ya?, donde haya un grado de intervencionismo del Estado que sea mucho más efectista que justamente el sancionamiento que pueda hacer un tercero, abogado, un juez o cualquier persona, para poder erradicarla. ¿Por qué? Porque de esa forma la víctima se siente compensada, la víctima se siente estar en un escenario mucho más cómodo, no hay una revictimización, una victimización secundaria, y consecuencialmente con ello el resultado pareciera ser que es mucho más retributivo para lo que ella pretende. ¿Ah? Les quiero agradecer y quiero pedir disculpas en torno a lo lato de esta exposición. Quiero entregar ahora la palabra a todos ustedes para que le hagan preguntas a Carlos o a mí en la medida de lo posible para poder responderlas. Reitero, todo esto está en la ley y agradecerles por la presencia, por cuanto han permitido el desarrollo de esta exposición. Muchas gracias. Gracias. Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Dale, Carlos. Perdóname, no me pegaste ahora. 8, 10. Sí, Vamos ahora. Sí. Bueno, esta pregunta va para los dos. Consulta, atendió a las medidas accesorias que nombró el artículo 92, ¿dónde podría entrar el tema informático, ya sea mensaje texto, que muchas veces puede caer en el hostigamiento mismo a la víctima? ¿Dónde ingresa esto en esta ley 20.066? Perdón, entiendo lo que tú... ¿Pero cuál es tu nombre? Andrés, lo que tú tratas de preguntar es ver cómo, por ejemplo, un escenario de mensajería de texto que puede significar hostigamiento, ¿cierto?, tiene cabida al alero de la ley 20.066. Evidentemente, si cualquier forma de violencia no está materializada a través de actos verbales, yo a lo mejor, como bien lo dijo Carlos, omisiones incluso, y el mensaje de texto es una forma de comunicación. Si yo tengo a alguien que me está hostigando diariamente con mensajería de texto, ¿cierto?, ello puede ser acreditado ante el juez de familia, y fíjense, no sin ir más lejos, que hay jurisprudencia que acoge que esa mensajería de texto usted la imprima, vaya a una notaría, ¿cierto?, certifique por parte del señor notario que eso es un mensaje de texto evacuado de ese teléfono celular, y usted lo acompaña en el juicio respectivo, para simplemente graficar cómo esto opera hoy por hoy. ¿Me entiende? Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Del último punto, aclarar que hay algunas notarías que no aceptan estas transcripciones de mensaje texto, que desde ya es un conflicto que se genera dentro del sistema. Hay un conflicto con los notarios, ustedes bien lo saben mejor que yo últimamente, pero Todos. hay que tratar de buscar la notaría que sí lo acepte para efectos de, cierto, avalar nuestra prueba. Si nosotros somos abogados, lo que pretendemos el día de mañana es defender a alguien, buscar la notaría que nos dé cobertura, ¿no? Mira, dos cosas. La primera, que queda la sensación de que siempre estamos buscando cómo restarle carga a alguna institución. Por ejemplo, cuando se planteó restar esta materia del conocimiento de los juzgados civiles, uno de los parámetros era también sacarle esta carga a los tribunales, además porque no tenían la especialidad. Pero ¿qué es el trasfondo ese? Quitarle la carga. Luego, a los juzgados de familia,
está muy sobrecargado, entonces le quitamos la carga también a esto y lo llevamos en definitiva a la última ratio, que es la sede penal. Entonces, esa última ratio en realidad puede pasar a ser la primera ratio, no la última, como parte del sistema, que es una crítica que humildemente uno puede formular desde el ámbito de la población. Y lo último tiene que ver con que en la crítica que usted formuló respecto de lo poco, de que el sistema no estaba operando como debería o como se esperaba al comienzo, uno de esos elementos tiene que ver con que estamos abordando el tema desde el efecto, no desde la causa. Y desde la causa tiene que ver con que el Estado debería hacerse cargo de otras áreas que son a priori a la consecuencia de una situación de violencia intrafamiliar. Cuando tenemos, por ejemplo, una persona que trabaja en la dehesa y vive en una comuna muy alejada y se demora 2 horas en llegar a ese lugar de trabajo y después 2 horas de vuelta y llega a la casa y la mujer tiene la cara larga, evidentemente que se va a generar algún conflicto de violencia que puede terminar en violencia intrafamiliar y finalmente va a ser él responsable de una situación que el Estado no ha sido capaz de abordar. Estas materias así que tienen que ver con aspectos casi sociológicos, pero también en donde el Estado lo único que se preocupa de captar recursos tributarios y no de decir, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? A las empresas que tengan sus trabajadores dentro de su comuna y que les den algún tipo de beneficio, yo lo rebajo 2 o 3 puntos de la carga tributaria. ¿Por qué tenemos ese Estado, en definitiva, que solamente absorbe y recursos y que lo mal distribuye por una parte y por la otra, no aborda los temas desde el punto de vista de la causa social, sociológica? Mira, yo quisiera ahí hacer la invitación a todos. Muchas veces el locus de control, ¿se acuerdan que yo les hablaba externo e interno? Preguntarnos cómo cooperamos nosotros en este modelo violento. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Porque siempre está afuera, ¿cierto? Está en las políticas gubernamentales, está en la sociedad, está en los empresarios, pero también está en nosotros. ¿Cómo nosotros lo replicamos? Y probablemente, si hacemos un ejercicio crítico, nos vamos a dar cuenta que sí lo replicamos. Por lo tanto, la importancia de estas instancias también guarda relación con que como futuros profesionales reflexionen respecto de las prácticas que van a desempeñar a futuro. Y que en esas pequeñas prácticas incorporen pequeños cambios, porque la noción de cambio social es sistémica y es la noción del cambio mínimo. Tú incorporas, modificas una mínima parte del sistema y el sistema termina modificándose por completo. Es como lanzar una pequeña piedrecita a un lago y eso va a generar una onda expansiva. Bueno, hasta aquí dejamos el coloquio. Muchas gracias por haber asistido. Agradecemos la presencia de los profesores. No. Pero nos podemos ver. Ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos.